A ver, es un poquito amplio y es un poco complejo también cuando hablamos de lo que son las leyes físicas de los gases, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hablar, para poder entender las leyes físicas, de los que en el primer grupo de hoy han debido ver todo ese llenado de pizarra que teníamos en laboratorio con las leyes físicas, es importante comprender, pero primero, lo que son las vías respiratorias, ¿ya? Y bueno, las vías respiratorias y también entender lo que significan los volúmenes y capacidades y la mecánica de la ventilación en sí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, está fallando tanto eso. Para entender la fisiología respiratoria tenemos que partir de lo más pequeñito que es la célula, ¿de acuerdo? De ahí tenemos que empezar y arrancar para qué es importante la fisiología respiratoria, para qué es importante la respiración, ¿sí? ¿Dónde cobra importancia? Y eso va a dar a partir de lo que significa la respiración celular. ¿Listo? Respiración celular, ¿sí? Donde nosotros vamos a tomar en cuenta que el oxígeno va a ser un nutriente importante para el metabolismo celular, ¿sí? Y otro componente importante para el metabolismo celular es la glucosa, ¿de acuerdo? La glucosa que le va a brindar la energía o le va a brindar ese sustrato para poder producir energía a la célula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de respiración celular, tenemos que tomar en cuenta dos procesos. Una respiración aerobia, ¿ya? Y una respiración anaerobia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a dar este proceso de respiración? ¿Ya? Dentro de la célula, ¿sí?, va a ingresar uno de los componentes importantes, que es la glucosa, ¿sí?, que ingresa al interior de la célula y va a ingresar a un proceso de glucólisis, ¿de acuerdo? Va a ingresar a un proceso de glucólisis, ¿ya?, siguiendo el ciclo del piruvato, ¿de acuerdo? O el paso del piruvato. Ingresa a un proceso de glucólisis, ¿sí?, donde ingresa al ciclo del piruvato, ¿ya?, en el cual se va a metabolizar esta glucosa, ¿ya?, para ingresar posteriormente, ¿ya?, hacia las mitocondrias. Esto pero en presencia de oxígeno. Y ahí es cuando hablamos de la respiración aeróbica, ¿sí? Siempre en presencia de oxígeno, ingresa al ciclo del piruvato por la presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Y del piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Va a ingresar al ciclo de Krebs, aquí nosotros vamos a tener nuestra mitocondria, ¿sí? Ingresa al ciclo de Krebs, ¿ya?, y va a empezar a generar ATP, ¿ya? Va a generar, comienza a generar ATP y transportadores de hidrógeno, ¿sí?, que van a brindar energía a esa célula para su actividad metabólica, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener una cadena de electrones, ¿sí?, que va a estar en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Una cadena de electrones, ¿sí?, que va a generar un gradiente, ¿ya?, un gradiente para hidrogeniones, ¿sí? ¿Qué significa este gradiente? Que va a empezar a liberar hidrogeniones, ¿ya? Y estos hidrogeniones, pues con el oxígeno que también está presente, va a empezar a formar agua, ¿de acuerdo? Va a empezar a formar agua. Muy bien. Y al mismo tiempo que estamos teniendo todo este metabolismo celular, pues también estamos formando CO2. ¿De acuerdo? Estamos comenzando a formar CO2. Y este CO2 va a pasar a la circulación para posteriormente ser eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, por la sangre arteriosa, por la sangre arterial vamos a tener la llegada del oxígeno, y por la sangre venosa
vamos a tener la liberación de CO2, ¿sí? O la expulsión de CO2. Muy bien. Nosotros ya hemos visto circulación, ya conocemos lo que es el proceso de circulación, como desde los tejidos se va generando el consumo de oxígeno y nutrientes y se va generando el desecho de metabolitos, ¿sí? O la composición, o la formación de desechos, la liberación de desechos, como el CO2, ¿de acuerdo? Este CO2 para ser transportado y expulsado. Esto, les decía, es una respiración en presencia de oxígeno, es decir, una respiración aerobia, que nos va a generar 36 ATP. ¿De acuerdo? 36 ATP. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de una respiración anaerobia? ¿Sí? Cuando no hay presencia de oxígeno, cuando hay déficit de oxígeno. Ya no se va por un proceso de glucólisis de piruvato. Con ese proceso de glucólisis ya no toma la vía del piruvato, ¿de acuerdo? Va a tomar la vía de la fermentación, ¿de acuerdo? Va a tomar la vía de la fermentación. ¿Qué significa? Esta glucosa ingresa a un proceso de fermentación, lo que nos va a dar la formación de ácido láctico, ¿ya? O lactato, ¿sí? Que va a generar ese estrés muscular, ¿ya? Nos va a generar este lactato. Obviamente no hay el oxígeno, no hay la presencia de oxígeno, se forma el lactato, ¿sí? Y como ha tomado esta vía anaerobia, pues solo se logran formar 2 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? O sea, sumamente importante el oxígeno para poder producir energía en la célula y esta célula pueda cumplir su metabolismo normal. Si no hay el aporte de oxígeno, nos vamos por el proceso de la fermentación, comenzamos a formar ácido láctico y este ácido láctico o el lactato, les decía, es lo que genera ese distrés, ese dolor muscular, ¿sí? Esa macurca, cuando por ejemplo hacemos actividad física, donde por actividad física le hemos quitado cierto aporte de oxígeno a los músculos, ¿sí? O hemos corrido mucho y no sabemos respirar mientras corremos, quitamos el aporte de oxígeno al cuerpo, disminuye ese oxígeno, por tanto toma la vía de la fermentación para mantener la formación de energía, ¿sí? Pero vamos produciendo ácido láctico, ¿de acuerdo? Ese lactato, esa acidez, ese ácido que nos va a generar esa macurca, ese dolor muscular. Muy bien. Para eso es importante el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que va a ser el nutriente que va a ingresar hacia el organismo a través de las vías respiratorias. Bueno, va a ingresar a través de las vías respiratorias. ¿Cómo se va a dar? Bueno, yo lo compartimos como estrategia. ¿Cómo se va a dar? Pasamos a lo que es ese proceso ya de circulación. ¿Sí? Tenemos la respiración celular. ¿Sí? Tenemos la respiración celular con la captación de oxígeno y la formación de CO2. Este CO2 se va a expulsar por las vías venosas, por la circulación venosa sistémica, llega al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a la circulación pulmonar. ¿De acuerdo? Y en la circulación pulmonar llega hasta la unidad alveolo capilar, ¿sí? Alveolo capilar, donde se va a dar este intercambio gaseoso, ¿sí? El CO2 se expulsa, se libera desde los capilares hacia el espacio alveolar y el oxígeno que ha ingresado en la respiración, en ese proceso de inspiración, va a ingresar, va a atravesar esta membrana alveolo-capilar para ingresar a la sangre arterial. ¿De acuerdo? Y este oxígeno posteriormente es distribuido por todo el sistema circulatorio a los distintos tejidos del cuerpo. ¿Ya? ¿Para qué? Para precisamente brindar ese aporte de oxígeno a los tejidos y esta célula, este tejido, pueda cumplir su metabolismo celular. Tener toda su actividad metabólica con producción de ATP, producción o generación de agua, ¿de acuerdo? Metabolismo de distintas sustancias para finalmente repetir el ciclo y liberar todos los desechos. ¿De acuerdo? En este caso nuestro desecho es el CO2, porque estamos en el sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Y se repite el ciclo. Muy bien. Nosotros tenemos que entender cómo es que se da este proceso.
Ya hemos visto cómo respira la célula, hemos visto cómo se traslada el CO2 hasta el alveolo capilar. Vamos a ver, hoy hemos analizado cómo el oxígeno viene por la sangre arterial para nutrición de todos los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir viendo? Poco a poco vamos a ir ampliando esto. El alveolo capilar, el alveolo o la unidad alveolo capilar va a ser importante para poder brindar ese intercambio de gases, esa difusión. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y es para lo que sirve el sistema respiratorio. Muy bien. Nosotros cuando hablamos de transporte de oxígeno, ¿sí?, y transporte del CO2, vamos a ver lo siguiente. La difusión de oxígeno en membrana alveolo capilar es lo que hemos visto en esta porción, ya en la membrana alveolo capilar. El transporte hacia la periferia, el oxígeno se transporta en un 2% disuelto en plasma y el 98% unido a la hemoglobina, ¿sí?, con los eritrocitos. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos relacionando los distintos temas que ya hemos visto, ¿sí? Unido a la hemoglobina vamos a empezar a transportar el oxígeno, pero también un 2% se va disuelto en plasma. Tiene una menor disolución y eso lo vamos a ver más adelante. El CO2 tiene una mejor solubilidad, puede viajar libremente, pero también puede viajar unido a hemoglobina, ¿ya? Puede viajar unido a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina, para posteriormente generar su liberación. ¿De acuerdo? Pero tiene un traslado, un viaje a través del sistema circulatorio mucho más libre. ¿De acuerdo? Porque tiene una mejor capacidad de difusión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Para ver y entender cómo ha llegado ese oxígeno hasta el alveolo, cómo ha llegado el oxígeno hasta el alveolo, ¿sí?, tenemos que ver todo lo que es la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Tenemos que entenderla, tenemos que comprender y conocer la vía respiratoria. Cuando nosotros hablamos de una vía respiratoria, la podemos dividir en una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta y la baja van a estar separadas por la laringe o la epiglotis. ¿De acuerdo? En realidad es por la laringe, es por la epiglotis, unidad entre la epiglotis y la laringe, que van a ser las cuerdas vocales, ¿sí?, van a separar la vía aérea superior de la vía aérea inferior. ¿De acuerdo? Nosotros lo que vamos a tener es una vía aérea, ¿sí?, que va a tener o va a estar dividida también, anatómicamente tenemos esa división entre vía aérea superior y vía aérea inferior, pero fisiológicamente podemos dividirla en una vía aérea de conducción, ¿ya?, y una vía aérea respiratoria, ¿ya? Una vía aérea de conducción, es decir, que simplemente permite el paso del aire hasta lo más profundo de los pulmones y llegar a la zona alveolar o respiratoria, que es donde se encuentra precisamente la zona respiratoria, en donde se produce ese intercambio de gases, ¿ya? No en toda la vía aérea se produce el intercambio de gases. ¿De acuerdo? Tenemos una vía aérea de conducción que lleva ese aire y una vía aérea de respiración que va a permitir ese intercambio o mejor dicho, esa difusión de gases, intercambio de gases. ¿De acuerdo? Eso ya en los alveolos, arcos alveolares, y lo vamos a ir estudiando. Muy bien, entonces iremos viendo lo que es el transcurso de la vía aérea. Vamos a tener, lo primero, la cavidad nasal, ¿sí? La cavidad nasal que va a tener unos senos paranasales, ¿ya? Va a tener unos cornetes, ¿sí? Y va a tener una mucosa, un epitelio ciliado, ¿sí?, que va a permitir filtrar agentes patógenos o extraños, agentes externos, nos va a permitir, y esa va a ser una de las funciones de la vía aérea, filtración, ¿sí?, de partículas extrañas. Va a tener, gracias a los cornetes, la generación de una turbulencia, ¿sí?, generación de turbulencia que ayuda con ese proceso de filtración, ¿ya? Pero también ayuda con el proceso de calentamiento del aire que ingresa hacia la vía aérea, ¿sí?, porque hay que atemperar, ¿de acuerdo?,
No puede ingresar el aire frío, tiene que atemperarse y eso se va a dar en la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Y bueno, a lo largo de la vía aérea respiratoria. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener el epitelio y las secreciones, la circulación que exista de manera, en todo lo que es la cavidad nasal, en la nasofaringe, que le va a brindar humidificación. ¿De acuerdo? Entonces esas van a ser las tres funciones de la vía aérea: calentar el aire, filtrar el aire y humidificar el aire. ¿De acuerdo? Y eso va a ser importante, sobre todo la humidificación y el calentamiento. ¿Ya? Porque eso nos va a generar alteración en las presiones de los gases que ingresan en la vía aérea. Muy bien. Tenemos a los senos paranasales que funcionan como una caja de resonancia. ¿De acuerdo? Que funcionan como una caja de resonancia, que cuando se obstruyen pueden agudizar un poco la voz. ¿De acuerdo? Hacerlos un poquito más gangosos. ¿De acuerdo? Un poquito con la nariz tapada. Cuando estos senos paranasales se obstruyen. Muy bien. Los cornetes, ya les he dicho, ayudan mucho en ese proceso de filtración, calentamiento y humidificación del aire. ¿De acuerdo? Seguimos bajando. En todo lo que es la faringe se mantiene ese proceso de humidificación, ¿ya? Porque una vez que ingresa el aire, comienza a evaporarse el agua de la vía aérea, de todo ese epitelio, comienza a generar evaporación y eso va humidificando, ¿ya? Llegamos a lo que es la laringe, ¿sí? Bueno, vamos a tener primero la epiglotis, que va a ser el protector de la vía aérea, ¿sí? Que de manera refleja se va a cerrar cuando nosotros estamos consumiendo algún tipo de alimento, ¿sí? Eso para evitar que ingrese cualquier partícula extraña a la vía aérea. Muy bien, tenemos a las cuerdas vocales, que van a ser las que nos van a dar el tono de voz, que en las mujeres es está un poquito más elevada, y en el caso de los varones estamos un poco más descendida. Es por eso que los varones tienen una voz más grave y de las mujeres un tono más agudo. ¿De acuerdo? La laringe, que con las vibraciones de esas cuerdas vocales pues nos van a permitir la voz, ¿sí? O sea, nos van a permitir emitir la voz, ¿de acuerdo? Nos van a permitir emitir la voz. Esas vibraciones son las que nos generan la emisión de voz, ¿de acuerdo? Cuando se produce un proceso de inflamación en la laringe, en las cuerdas vocales, vamos a tener una alteración de la voz, ¿sí? Nos vamos a poner más roncos, ¿sí? Vamos a estar con una voz mucho más disminuida en su tono, ¿sí? Y a eso lo vamos a denominar disfonía, ¿de acuerdo? La disfonía es la alteración en la voz. Muy bien. Distinto de la afonía, que muchos dicen cuando salen de su concierto al día siguiente están sin voz, una voz muy reducida. Estoy afónico. El afónico es para los pacientes que han tenido una traqueostomía, ¿sí? Cuando realizan una traqueostomía, lo realizas porque hay obstrucción de la vía aérea alta, ¿ya? Sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, por ejemplo, en un shock anafiláctico, ¿sí? Tienes una obstrucción de la vía aérea alta, por tanto tienes que hacer una traqueostomía por debajo de las cuerdas vocales. Colocas el tubito y como cuando tú emites el sonido, quieres hablar, como está el tubo por ahí, el aire sale por el tubo, no atraviesa las cuerdas vocales, por tanto no hay vibración, por tanto no hay voz. Ahí tenemos afonía. Bueno, después es disfonía, cuando estás ronco, cuando estás con la voz más aguda o más disminuida, eso vas a tenerlo como disfonía. Muy bien, ahí estamos disfónicos, ¿de acuerdo? Se continúa con la tráquea, ¿sí? Se va a continuar con la tráquea hasta su división en la carina. Tenemos al bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es un poco más vertical, un poquito más amplio, por eso tiene mayor tendencia a caer, es un poco más largo también, o más corto mejor dicho. Es más corto, es más vertical, ¿sí? Un diámetro un poquito más amplio, y es por eso que tiene la tendencia de captar partículas extrañas. Cuando alguien se traga algo o hace ingresar a la vía aérea, ¿de acuerdo? Por lo general se va hacia el lado derecho. Muy bien, si el tamaño le da, se va hacia el lado derecho. En cambio, el izquierdo es un poquito más horizontal, es un poco más largo también, ¿sí? De un poquito de menor diámetro, entonces disminuye esa frecuencia de obstrucción en esta porción de la vía aérea. ¿De acuerdo?
Vamos continuándonos y todos estos bronquios van a empezar a dicotomizarse, ¿de acuerdo? Es decir, se van a dividir. Desde la tráquea, ya vamos a encontrar la división 0 con la carina para formar bronquio derecho, bronquio izquierdo. Se van a continuar dividiendo en bronquiolos, ¿sí? Principales y secundarios, ya, y aquí es donde lo vamos a ver. La tráquea, donde da la división 0 en la carina. Tenemos a los bronquios principales, a los bronquiolos, y aquí estamos contando las dicotomías, 1, 2, 3, 4, 5 dicotomías, hasta llegar al bronquiolo terminal. ¿De acuerdo? El bronquiolo terminal que va a ser en la dicotomía 16. ¿Ya? Bronquiolo terminal que va a ser en la dicotomía 16. Este bronquiolo terminal se va a continuar, hasta este bronquiolo terminal va a ser la zona de conducción. ¿Sí? Zona de conducción, donde no se produce intercambio gaseoso. ¿Ya? No se produce intercambio gaseoso. Y también va a estar, o va a ser denominada, ya eso cuando veamos el tema de ventilación mecánica o ventilación pulmonar, va a ser denominado el espacio muerto. ¿Sí? El espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque en este espacio no hay intercambio de gases. ¿Sí? Intercambio de CO2 y oxígeno. Se continúa con el bronquiolo 17. Entre el 17, 18 y 19 ya tenemos a los bronquiolos respiratorios, que va a ser una zona transicional. Ya, va a ser una zona transicional. Y finalmente, a partir del 20, 21, 22, 23, vamos a tener a los ductos alveolares, o sacos alveolares, no, ductos alveolares, y la última, a los sacos alveolares, que van a constituir el alveolo que conocemos, donde se va a producir intercambio gaseoso. ¿Dónde se va a producir el mayor intercambio de gas? Pero a partir ya de la dicotomía 20 se puede encontrar ese intercambio gaseoso, ¿sí? A partir de lo que son los ductos alveolares ya hay intercambio gaseoso. En la zona entre 17, 18 y 19 es una zona más de transición, ¿de acuerdo? Es una zona de transición. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? El desarrollo. A partir de las 8 semanas se van dando estas dicotomizaciones, ¿sí? Entre las 24 y 32 semanas se van a ir desarrollando las zonas transicionales y las respiratorias. Vamos viendo esto acá, ¿sí? Cuando nosotros vemos los periodos de formación, ¿sí? Tenemos una etapa embrionaria entre las 0 y 7 semanas, donde se está recién formando todo lo que es la vía respiratoria. No tenemos todavía, son esbozos de la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Tenemos el periodo pseudoglandular entre las 7 y 16 semanas, ¿sí? Donde ya se está empezando a generar la formación de distintos bronquiolos, ¿sí? Se está empezando a generar mayor división, primero bronquios y luego bronquiolos, ¿ya? Tenemos una etapa canalicular entre las 16 y 27 semanas, donde se están generando ya los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Bronquiolos respiratorios y esa zona de transición, ¿ya? Y tenemos al periodo sacular, 24 semanas hasta el término, ¿ya? Y el periodo alveolar, entre las 36 semanas y 21 años, ¿de acuerdo? Es decir, después del nacimiento, los alveolos se siguen desarrollando, ¿sí? Se siguen desarrollando de acuerdo a las necesidades de cada paciente o de cada persona, ¿sí? Un niño que tiene actividad física constante respira más, necesita mayor aporte de oxígeno, se van a desarrollar más espacios alveolares para poder satisfacer esa necesidad. Personas que viven en la altura, por la menor presión de oxígeno, van a requerir mayor cantidad de sacos alveolares, van a desarrollar mayor número de estos alveolos. ¿De acuerdo? Este periodo alveolar se va a continuar dependiendo de las necesidades de cada persona. Muy bien. Y en el periodo sacular, entre las 24 o 26 semanas, ¿sí? Es cuando ya se comienza a formar el surfactante, ¿sí? El surfactante va a ser una sustancia producida por los neumocitos tipo 2, ¿sí? Por los neumocitos tipo 2, que va
a ayudar a evitar el colapso pulmonar, o mejor dicho, el colapso alveolar. ¿Sí? Va a evitar el colapso alveolar. Muy bien, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo va a ser el epitelio? ¿Sí? En todo lo que significa la vía aérea de conducción, ¿sí? Hasta la dicotomía 16, se tiene cartílago y músculo. ¿Sí? Se tiene cartílago y músculo. Ese cartílago es disposición en serie. ¿Se acuerdan? En anatomía han debido ver eso. ¿Sí? La parte anterior es muscular, es por eso que aquí podemos ver. ¿De acuerdo? Tiene cartílago, tiene músculo. ¿Ya? Entre las dicotomías 17, 18 y 19, ¿sí? Se pierde el cartílago, ya no hay. ¿Sí? Se va quitando el cartílago de esa vía aérea. Pero sí tenemos todavía capa muscular. ¿De acuerdo? Tenemos todavía una capa muscular. Y a partir de la dicotomía 20 en adelante hasta la 23, se pierde también el músculo. ¿Sí? Va reduciendo el músculo. Por eso es una zona donde se puede generar ese intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Muy bien, se va perdiendo el músculo. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Sí? Acá tenemos cartílago, tenemos una capa muscular, obviamente tenemos el epitelio. ¿Sí? Acá ya lo hemos perdido el cartílago, ya no existe. Estamos pero todavía con capa muscular, donde no se puede realizar intercambio gaseoso, el gas no va a atravesar el músculo. ¿Sí? Pero ya en la vía aérea respiratoria, ¿sí? En esa vía aérea respiratoria, disminuye, ya no tenemos esta capa muscular, simplemente tenemos el epitelio, un epitelio que va a ser plano, que va a permitir el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. La vía aérea puede tener obstrucciones, ¿sí? Puede tener aumento de la resistencia. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Qué era la ley de Ohm? Sobre resistencia. Ya se me olvidaron. Ya. Flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Esto lo hemos visto en circulación. Funciona también para la vía aérea. De manera diferente, pero funciona. ¿Sí? El concepto básico. Para que haya flujo de aire tiene que haber diferencia de presión. Lo vamos a ver después. Ahorita nos vamos a enfocar en la resistencia. ¿Sí? Es inversamente proporcional. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo. ¿Sí? ¿Cómo puede aumentar la resistencia? Nosotros en circulación decíamos vasoconstricción. ¿No ve? O cuando disminuye la resistencia, vasodilatación. ¿Aquí qué diríamos? Bronco. ¿No ve? Constricción. Bronco. Dilatación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igualito. ¿Cómo se puede ver alterada la resistencia? Esto lo vamos a ver sobre todo en pacientes que tienen alteración en la vía aérea, como los asmáticos, ¿de acuerdo? Que son los que tienen mayor recurrencia. ¿Qué puede generarse? Ya, como hemos dicho que el epitelio tiene cartílago. Este cartílago va a ser importante para que esa vía aérea no se cierre, se mantenga abierta. Es donde menos alteración se puede producir, ¿sí? Pero puede llegar a producirse, ¿de acuerdo? Porque también tiene su fibra de músculo, su capa que puede cerrar un poco ese golpe, ¿de acuerdo? Tenemos músculo, ¿sí? Si al músculo lo estimulas, se contrae, ¿no? El músculo tiene contracción. Si hay contracción del músculo, hay broncoconstricción, ¿sí? Si hay broncoconstricción, aumenta la resistencia. ¿Ya? Pero ¿qué también tiene? Tiene secreción la vía aérea. Tiene secreción, tiene moco. ¿De acuerdo?
que cuando secreta de más, se hace muy espesa, reduce la luz del bronquio. Si reduce la luz del bronquio, aumenta la resistencia. Estos factores pueden generar disminución del flujo aéreo. ¿Ya? Disminución del flujo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos espirometría. Muy bien. Disminuye el flujo aéreo. Entonces, hace más difícil ese paso. ¿Ya? En un ataque agudo, ¿sí? En un ataque agudo podemos tener broncoconstricción por la contracción muscular, aumento de la secreción, ¿de acuerdo? Y además podemos encontrarnos con procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? ¿Qué fármacos de rescate vamos a tener? Fármacos de rescate, sobre todo si nos vamos por una reacción alérgica, por ejemplo. Un paciente que tiene una reacción alérgica a un shock anafiláctico, se está produciendo cierre de la vía aérea, ¿sí? Se está cerrando la vía aérea por aumento de la secreción de moco, por la broncoconstricción debido al tema muscular, ¿de acuerdo? Y a la inflamación. ¿Qué vamos a tener? Vamos a trabajar sobre esas tres capas. Agonistas beta 2. Agonistas beta 2. Agonistas beta 2. Ahí entra, por ejemplo, la adrenalina. ¿Ya? Tú le metes adrenalina y este paciente va a disminuir esa constricción. Se va a relajar por receptores beta 2. ¿Ya? Salva vidas en un paciente que tiene alergias, que está presentando un shock anafiláctico. Justo le has pinchado en tu práctica de medicina penicilina y había sido alérgico. Tienes que tener una adrenalina aquí presito. Le pones adrenalina, le va a salvar la vida. ¿Sí? ¿Qué otro puede ayudar en un proceso de adrenalina? Los antiinflamatorios, como los corticoides. Corticoide como la dexametasona, betametasona, le aplicas para disminuir ese proceso inflamatorio, porque en un shock anafiláctico se está dando un proceso inflamatorio. Va a reducir todo el edema que puede tener esta vía aérea. ¿De acuerdo? Lo vas a rescatar. Otro que puedes tener o que puedes utilizar son los anticolinérgicos, ¿sí? Anticolinérgicos con receptores muscarínicos, eso lo vamos a ver cuando veamos simpático y parasimpático, ¿sí? Los anticolinérgicos van a evitar y van a disminuir también la producción de moco, ¿sí? Disminuyen la producción de moco. Si disminuye la producción de moco, pues también vas a favorecer el flujo aéreo, vas a abrir esa vía aérea, ¿de acuerdo? Por eso son fármacos de rescate, ¿de acuerdo? Fármacos de rescate para permitir ese flujo aéreo, ¿de acuerdo? Bueno, ya están luego los fármacos de mantenimiento, que son también agonistas B2 de acción prolongada, los antiinflamatorios que se pueden mantener, anticuerpos inmunoglobulina E. Anticuerpos contra inmunoglobulina E. ¿Sí? Para intentar cortar ese proceso inflamatorio. Muy bien. Bien, eso en cuanto a las alteraciones que puede presentar la vía aérea, ¿sí? Que básicamente va a ser aumentar la resistencia disminuyendo el flujo. ¿De acuerdo? Ya hemos conocido, ya hemos superado la vía aérea, volveremos a nuestra unidad funcional, el alveolo. ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo el aire ingresa por la vía aérea, ingresa por los bronquios, los bronquiolos, todas las dicotomizaciones y hasta llegar a los alveolos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener en los alveolos? Los alveolos van a ser como unos globitos que van a permitir ese intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Son globitos que permiten ese intercambio gaseoso y va a ser importante que este globito no se desinfle, no se colapse, no se cierre. Pero donde se cierre es un punto menos de intercambio gaseoso. Si no hay intercambio gaseoso, no hay aporte de oxígeno al organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? ¿A partir de qué semana se produce el surfactante? Semana 20. A partir de la semana 26. ¿Sí? Algunas bibliografías te dicen 24.
24, Lachman te dice desde las 20. No, fisiología 26. ¿Ya? Bien. Tenemos nuestro alveolo. ¿Sí? Y este alveolo tiene una capa superficial. ¿De qué creen? ¿Ah? Qué pendeja estoy. Tiene una capa superficial de agua, un recubrimiento. ¿Sí? Ahí es donde nace el concepto de tensión superficial. ¿Sí? ¿Qué es la tensión superficial? Es esa fuerza de atracción que tienen las moléculas de agua. ¿Ya? Es esa fuerza de atracción. Cuando ustedes van a la piscina, tiene un margen, lo que separa la fase líquida de la fase gaseosa. ¿Sí? Cuando viene el muchacho que dice que sabe nadar,